A ver, ¿qué pueden tener en común una serie de Netflix sobre una doble vida y las tendencias virales de TikTok? Pues resulta que más de lo que parece. Hoy vamos a darnos un clavado para analizar los patrones del narcisismo, desde un personaje de ficción hasta nuestra cultura digital. Para arrancar, conozcamos a Alicia Fernández. Ella es la protagonista de la serie colombiana Simplemente Alicia. Y lo interesante acá no es solo el engaño, sino su rol activo en él. Ella no es una víctima de las circunstancias, para nada. Es la arquitecta de su propia duplicidad y, como dice la descripción, ojo, hasta parece disfrutarlo. La serie nos pone sobre la mesa una pregunta. ¿Puede Alicia estar enamorada de dos hombres al mismo tiempo? Pero, a ver, ¿es realmente el amor lo que la mueve? O como sugiere un análisis un poco más profundo, ¿será que la necesidad de control es la verdadera fuerza detrás de todo lo que hace? Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La primera parte de nuestro análisis se centra en el caso de Alicia. Este personaje nos va a servir como un caso de estudio perfecto para entender patrones de comportamiento que son mucho más amplios. La idea de fondo es sencilla, pero tiene una complejidad psicológica tremenda. Alicia vive una mentira que ha construido con un cuidado meticuloso, tratando de llenar diferentes necesidades emocionales con dos parejas que, claro, no tienen ni idea de que la otra existe. Esto nos da el escenario perfecto para examinar qué es lo que la motiva de verdad. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es la comparación. Si el amor fuera su único motor, el camino lógico sería buscar la verdad, la unión. Sin embargo, las acciones de Alicia encajan, pero como anillo al dedo, en la columna del control. Manipula la información, gestiona el riesgo de que la descubran y, lo más importante, se asegura un suministro emocional constante, pero de dos fuentes distintas. Avancemos para ver cómo se conecta todo esto. El comportamiento de Alicia no es para nada aleatorio, sigue un patrón, casi como si fuera un manual de jugadas. Vamos a decodificar las tácticas y los rasgos que definen esta dinámica. Aquí el punto central, el meollo del asunto, es que para una personalidad como la de Alicia, la verdad es una amenaza directa. Su realidad es una construcción artificial y para que no se le venga abajo, necesita ser la única que conoce todas las piezas del rompecabezas. Perder el control de la información significa, literalmente, el colapso total de su mundo. Y esto es clave. Ojo, no se trata de que Alicia no entienda que va a causar dolor. A un nivel cognitivo, claro que lo sabe. El problema real está en la empatía afectiva, en su incapacidad de sentir o de internalizar ese dolor. Su propia necesidad de validación, de sentirse completa, siempre va a ser más importante que el sufrimiento que pueda causar. Y claro, para mantener ese control se vale de todo un arsenal de herramientas. El gaslighting, por ejemplo, para hacer que sus parejas duden de lo que ven y sienten. El tratamiento silencioso, que es básicamente castigar con indiferencia para generar ansiedad. Y, por supuesto, la proyección, culpar a otros para nunca, jamás, asumir su responsabilidad. Esta tabla lo resume de una manera brillante, ¿no? Vemos cómo sus acciones en la ficción, como mantener una doble vida, se alinean perfecto con patrones clínicos reales, como la mitomanía o el trastorno de personalidad narcisista, conocido como TPN. Y el daño no es solo para los demás, también para ella, llevándola a un agotamiento psicológico total. Y aquí, justo aquí, es donde todo esto hace clic con nuestro mundo. Alicia es un personaje, sí, un caso extremo, pero los patrones que muestra resuenan con una tendencia cultural mucho más grande. ¿Será que estamos viendo estos mismos rasgos, pero amplificados, en nuestra vida diaria? Para entenderlo, tenemos que hablar de un concepto que es fundamental, el sujeto neoliberal. Dicho de forma sencilla, es esta idea de que la cultura moderna nos empuja a vernos como una marca personal, como una empresa que hay que gestionar. Y esta mentalidad, como vamos a ver, puede ser un caldo de cultivo para ciertos rasgos narcisistas. Y el gran escenario donde todo esto se juega es, por supuesto, el mundo digital. Pensemos en el número. Más del 59% de la población mundial usa redes sociales. O sea, estamos hablando de un escenario de una escala que jamás habíamos visto para la autopromoción y la actuación del yo. Entonces, ¿qué define a este sujeto neoliberal?
Pues es la idea de que cada persona es una marca, una empresa de sí misma que debe optimizarse. El éxito tiene que actuarse constantemente. El fracaso se vuelve una vergüenza personal, y hasta nuestras emociones se convierten en herramientas para ser más productivos. El filósofo Byung-Chul Han lo resume de forma perfecta. En esta lógica, ya no hay un jefe externo explotándonos. Ahora nos explotamos a nosotros mismos en una búsqueda sin fin de rendimiento y optimización. Y bueno, no hay mejor ejemplo de todo este fenómeno que TikTok. La plataforma se ha convertido en una especie de espejo magnificador de estas tendencias culturales y opera bajo la lógica de lo que se conoce como la economía de la atención. Es que su ascenso ha sido, bueno, meteórico. Como se ve en el gráfico, por allá del 2020 le pasó por encima a los gigantes de siempre y se convirtió en la aplicación más descargada del mundo, consolidando su dominio cultural por completo. Y es que los formatos más populares de la plataforma giran, casi por definición, en torno al yo. El outfit of the day, el get ready with me, los mini vlogs, son todos, en el fondo, rituales de autopromoción donde la vida cotidiana se curea para volverse contenido y el individuo es el protagonista absoluto. El resultado final es que la personalidad se vuelve una mercancía, un producto. Es lo que algunos llaman el principio de popularidad, donde el valor de una persona se puede medir con métricas, likes, vistas, seguidores. Y esto crea un ciclo de búsqueda constante de validación externa, que es un rasgo central del narcisismo. Entonces, ¿cómo unimos todas estas piezas? Es fundamental que hagamos una distinción final, pero que es muy, muy importante para entender de qué estamos hablando realmente. Y esta es la distinción clave. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar narcisismo cultural. Son estas tendencias de comportamiento que vemos en las redes que son fomentadas por el sistema. Pero por otro lado, y esto es muy, muy distinto, está el trastorno de personalidad narcisista. Aquí ya no hablamos de una tendencia, sino de una condición clínica seria, un patrón de comportamiento rígido y profundo que causa un deterioro real en la vida de una persona y en sus relaciones. Y esto, claro, requiere ayuda profesional. Así que, para resumir, el guión oculto que hemos ido descifrando hoy, tanto en la ficción como en nuestra cultura, incluye estos patrones. Una necesidad constante de admiración, una autoimagen idealizada y curada, una falta de empatía real, relaciones que se ven como transacciones y, por supuesto, el uso de la manipulación para mantener el control. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si el mundo en que vivimos premia cada vez más la actuación, la performance constante de un yo idealizado, ¿qué espacio le estamos dejando a la autenticidad? ¿Y cómo podemos empezar a cultivarla?